Vale, la primera pregunta, doctor, era cómo se dio cuenta usted de que existía una relación entre el COVID-19 y patologías de la mano. Bueno, después del verano acudió a mi consulta un paciente que tenía una atrofia de los músculos de la mano, una parálisis del nervio cubital en las dos manos, y en la entrevista que se hace, en la historia clínica que se hace habitualmente a todos los pacientes, pues yo le pregunté si había pasado alguna enfermedad o si tenía algún proceso de enfermedad previo. Y me dijo que había tenido coronavirus hacía 3 o 4 meses en la primera ola. Bueno, ese paciente se quedó registrado y yo pues me quedé simplemente con la idea. Pero en octubre, noviembre, aparecieron otros 3 o 4 pacientes en la consulta con una sintomatología idéntica: atrofia de los músculos de la mano, pérdida de función de la habilidad del uso de la mano y pérdida de la sensibilidad, y en todos coincidía que habían pasado el coronavirus o en la primera ola y esos síntomas aparecieron 2 meses después, o que esos síntomas aparecieron después de la segunda ola y tenían todos el mismo cuadro clínico: atrofia de parte de los músculos de la mano, pérdida de función del uso fino y habilidad de la mano y adelgazamiento por atrofia de la musculatura. Entonces ya con varios pacientes empecé a correlacionar la idea de que de alguna manera el coronavirus había atacado esos nervios que afectan a la mano, los había atacado en determinados puntos del brazo. Y en concreto, después de estudios eléctricos y después de estudios de función neuromuscular, vi que era el codo en un túnel estrecho en el cual el coronavirus había estrangulado el nervio por inflamación o por retracción de los tejidos blandos. ¿Qué tipo de perfil de pacientes se han encontrado con estos problemas? ¿Podría decir que es algún tipo de paciente concreto? ¿Hombres, mujeres, edades? La inmensa mayoría son mujeres en una edad media entre 45, 50 y 65 años. Tanto de este perfil de patología como descrito, como el otro perfil de patología que es un síndrome de túnel carpiano agudo. El síndrome de túnel carpiano afecta al 10% de la población general de forma natural, pero en los pacientes que han pasado coronavirus unos meses antes, tiene una inflamación muy importante del nervio en un túnel estrecho en la muñeca que se llama túnel carpiano, y a partir de ahí esos pacientes de un día para el siguiente, en un momento, empiezan con un dolor horrible e insoportable que no les permite dormir. Y coincide tanto el grupo de pacientes de parálisis como el grupo de pacientes con dolor, que es otro nervio diferente, que son la mayoría mujeres en la edad media de la vida, entre 45 y 65. ¿Cómo se han tratado? ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes en los que se ha descubierto este problema? Bueno, los pacientes que acudieron por dolor debido a la compresión del nervio por túnel carpiano se intervinieron de una forma rápida e inmediatamente se solucionó el dolor, remitió el dolor sin ninguna duda en el primer día, en los 2 días, y recuperó completamente la función de la mano. Esos nervios no estaban dañados. Lo que yo vi dentro de ese túnel carpiano en la muñeca, los nervios no estaban dañados y lo que estaban eran muy apretados por inflamación. En el momento que se les dio sitio con la cirugía, se resolvió inmediatamente. El segundo grupo de pacientes, que son esta parálisis que se produce en el codo, los que se han operado después de liberar el nervio cubital en el codo, han ido recuperando no a la velocidad que los del túnel carpiano, más lento, pero los resultados iniciales son muy esperanzadores. Han recuperado completamente la sensibilidad de la parte de la mano afectada en las primeras 2 semanas y la función fina del uso de la mano también. Pero probablemente habrá que esperar unos meses para que recuperen la musculatura perdida, porque esos nervios en ese túnel estrecho en el codo estaban realmente estrangulados como si fuera un reloj de arena, y eso tiene el nervio que otra vez encontrar su camino de destino final a través de esa zona tan estrecha, pero estoy totalmente convencido que lo van a encontrar, porque en las primeras semanas se ha recuperado mucho de la patología que tenía y de los síntomas que tenían esos pacientes. Que además, volviendo a los síntomas, si nos puede recordar usted, doctor, se reproducen de una manera muchísimo más rápida que en pacientes que sufren estos problemas de manera normal sin ser a causa del coronavirus, ¿no? Esto es, estas parálisis, que se llaman parálisis del nervio cubital producida por atrapamiento en el codo,
al grado de parálisis completa que he visto en estos pacientes de coronavirus, tarda entre 10 y 15 años en producirse. Sin embargo, en el coronavirus han tardado en producirse al mismo nivel de establecimiento de parálisis con la misma gravedad en 3 meses. Entonces, cuando estos pacientes me decían que habían pasado el coronavirus, que hacía 3 meses no tenían ninguna atrofia muscular y usaban completamente la mano, completamente normal, pues me di cuenta que efectivamente la agresión que había tenido el virus sobre esos nervios en determinados puntos vulnerables del brazo había sido muy grande y había sido muy aguda, muy limitante y muy incidente en ese sentido. ¿Me puede explicar, doctor, si ha escrito usted algún artículo científico, si se va a publicar en alguna revista especializada algo sobre este tema? Bueno, he remitido la semana pasada a la Revista Española de Traumatología un artículo con estos primeros casos de las 2 patologías y algo que les tengo que decir, que el coronavirus es la patología más extensamente estudiada de la historia de la medicina. En los buscadores internacionales que están centralizados en la Biblioteca Nacional Americana en Estados Unidos, metiendo el término COVID-19, aparecen publicados en el último año 93.000 artículos. O sea, nunca ha habido un cúmulo de conocimiento tan importante y tan global y tan universal como el coronavirus. Pues de esos 93.000 artículos en general, artículos científicos, artículos médicos me estoy refiriendo, no artículos de divulgación en prensa, artículos científicos, pues de esos en 2 o 3 ocasiones mencionan algo que podía ser parecido, similar a lo que yo he encontrado, pero no explícitamente. Y por último, doctor, ¿qué mensaje transmitiría a pacientes que hayan sufrido coronavirus, además con poca sintomatología, que son los que suelen tener estos problemas? ¿Qué mensaje les transmitiría? ¿En qué momento deben darse cuenta de que pueden estar sufriendo algún problema derivado del coronavirus en las manos? Bueno, los pacientes del grupo que tiene dolor, los del túnel carpiano agudo que tienen dolor, ellos por su cuenta van inmediatamente a acudir al médico porque el dolor es el motivo de consulta médica más frecuente. Esos pacientes ya directamente van a pedir consulta médica con quien corresponda, especialistas en traumatología. Pero el otro grupo de pacientes que se va produciendo la parálisis y la atrofia de los músculos y el adelgazamiento de los músculos no tienen dolor. Cuando el paciente vea que no puede usar la mano con una habilidad normal, que le cuesta el movimiento fino de los dedos, que se le cae el bolígrafo al escribir, por ejemplo, pues los que fuman no pueden sujetar el pitillo porque se cae al suelo, porque esos dedos no tienen una función adecuada y además se dan cuenta que esa mano se ha adelgazado tremendamente, tienen que acudir lo antes posible a un especialista en traumatología o un experto en cirugía de la mano para que se pueda hacer la descompresión del nervio lo antes posible y para que esa parálisis no sea definitiva y establecida. Perfecto. Paramos de grabar.